8 de la mañana con 33 minutos, 8:33 minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos ya a nuestro siguiente invitado. Se trata del abogado, el señor Yacu Pérez Guartambel, ex candidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones en representación de Pachacuti, que logró una muy importante votación, casi que pasa a la segunda vuelta con el señor Andrés Arauz. Y bueno, ya todos conocemos cómo se desarrolló ese proceso. Don Yacu, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Vuelven a sonar voces de llamados a consulta popular desde el gobierno. El presidente Guillermo Lasso se alistaría una consulta popular que incluiría, entre otras interrogantes, el tema de la minería. Yo le pregunto a usted, que ha sido tradicional defensor del agua, contra el extractivismo, ¿cómo creer que en una consulta popular de un gobierno que se considera neoliberal, dicho por ustedes neoliberal, extractivista, se pueda incluir una consulta sobre el tema de la minería? Usted ha presentado también una propuesta en el sentido de una consulta popular sobre este y otros temas. Cuéntenos, por favor. Buenos días. Buenos días. Un abrazo a usted y a todas las ecuatorianas y ecuatorianos que nos escuchan. En efecto, nosotros presentamos en junio un pedido de consulta popular que recoge 5 preguntas. La primera que usted se menciona, frente a esas huellas imborrables, esas contaminaciones irreparables en materia de minería metálica, nosotros proponemos que se consulte a los ecuatorianos si usted está de acuerdo que se prohíba sin excepción la minería metálica en fuentes de agua, en eh, áreas frágiles como humedales, páramos y básicamente fuentes de agua. En cambio, el gobierno del presidente Guillermo Lasso lo que plantea es solamente minería a cielo abierto, quieren prohibir. Pero igual, minería por socavones, galerías subterráneas, no deja de utilizar el cianuro, el mercurio, fracturar la roca, el drenaje ácido de cola, es decir, de mina, es decir, no hay solución. Por eso nuestra propuesta es ir a la raíz y prohibir la minería en todas sus modalidades. La segunda pregunta tiene que ver con el terricidio, que es la reunión de todas estas formas y dimensiones de acabar con la vida, como es el genocidio, el ecocidio, los epistemicidios, pero para no confundir mucho estos temas políticos, filosóficos, y entrarnos más bien en la parte jurídica, eh, hacemos la pregunta si usted está de acuerdo que estas masivas contaminaciones, estos irreparables daños que se hacen a la ecología, al ambiente, a la naturaleza, sean tipificadas por el Código Orgánico Integral Penal como ecocidio. Vemos con tristeza lo que hizo la Chevron Texaco al derramar 18 millones de galones de veneno, ser responsable del genocidio de los pueblos tetetes y sanzahuaris, y han quedado en impunidad. Entonces, desde el presidente Macron, que fustigó a su par Bolsonaro por las acciones de los incendios en Amazonía, hasta el Laudato Si del Papa Francisco, que está preocupado por la destrucción de la naturaleza, la creación, consideramos que a nivel internacional, como aquí, debemos tipificarlo el ecocidio. Y las 3 preguntas son más bien más de orden práctico, político, como es la disminución del número de asambleístas. No necesitamos cantidad, sino calidad de asambleístas. Se nos va más de 40 millones de dólares en gastos, sin considerar con gastos administrativos, de seguridad, en fin. Y la otra, eliminar los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República, exvicepresidentes, que estamos pagando este rato, de expresidentes como Mawad, Bucaram, entre tantos, y nos cuesta a los ecuatorianos pagar más de $1 millón anuales. Y la última pregunta es que el Estado garantice el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana pueda escoger la carrera que desee y que no tenga esas restricciones de no poder ingresar a la universidad, cuando creemos de que los indígenas, los campesinos, los hijos de los obreros, los hijos del pueblo puedan llegar a la universidad y tener su título y hacer realidad su sueño. Este pedido lo hemos formulado, está en la Corte Constitucional. Si el señor presidente Guillermo Lasso los toma estas preguntas, qué bueno, los amplía a otras preguntas, qué bueno, pero que no nos pongan trampas al pensar de que
solamente se prohíba la minería metálica a cielo abierto, creemos de que no lo va a recoger, porque él tiene una visión claramente de fondo monetarista, neoliberal, y lo que ha dicho, en palabras de él, va a duplicar la explotación petrolera de 500.000 a 1 millón de barriles diarios, cuando el mundo camina hacia el post-extractivismo, hacia dejar bajo tierra el petróleo, el gas, el carbono, las minas. Aquí se hace exactamente lo contrario, es decir, estamos con una política dinosaurica, no nos actualizamos con el tiempo y no nos sensibilizamos ante el cambio climático, que no es una amenaza, que es una realidad, lo que lleva a Norteamérica, a Canadá, a estar a 49.6 grados Celsius, un infierno, y en Australia estar a 37 grados bajo cero. Esos son problemas generados por esta crisis civilizatoria, pero que los gobiernos no se dan cuenta. Ahora, la inclusión de esas preguntas, doctor Pérez, ¿cómo está? Buenos días. La inclusión de esas preguntas, como las utilizara también Lenín Moreno en la consulta de febrero del 2018, ¿no terminan convirtiéndose en una suerte de anzuelo? Es decir, Moreno para eliminar... ¿Está prendido? Está prendido, ahí estoy. Para eliminar, doctor Pérez, buenos días, para eliminar la reelección indefinida, para llevar un proceso de reestructuración de los organismos de control, entre otras cosas, el gobierno de Moreno planteó una serie de preguntas que pueden considerarse anzuelos, tal y como me parece a mí, estas también podrían ser. Usó el tema de la violencia sexual contra menores de edad, usó el tema de la minería y usó el tema del Yasuní. Esas son cosas que con decisión política podrían resolverse. ¿No cree usted que esto también va a ser utilizado para seguir dentro del juego de la política, aprovechando el buen momento que vive Guillermo Lasso? La semana pasada estuvimos aquí conversando con Francis Romero de la encuestadora Click, que decía que los números en positivo de Guillermo Lasso son muy buenos, entonces valdría la pena para el gobierno también tener una consulta popular para seguir midiendo su popularidad. ¿No teme usted que se utilice estas preguntas como anzuelo, como ya ha ocurrido en el pasado? Efectivamente, podría utilizarse, pero también si habría voluntad política en la Asamblea Nacional, ellos podrían adelantarse y algunas algunas de estas preguntas podrían ellos dar respuesta. O sea, porque hay más bien, hemos visto una bulia. La bulia es la pereza de pensar, de accionar. De la Asamblea Nacional es que podríamos recurrir a una consulta. Yo presenté con los defensores del agua un proyecto de ley que declare al Ecuador territorio libre de minería en la Asamblea Nacional. Ahí está una propuesta que ni siquiera tienen que trabajar mucho, ya está hecha la propuesta. Lo que pueden hacer es mejorar, pulir algún cambio que si la consideran, pero ahí está. Igual el tema de la eliminación de los sueldos vitalicios, los podrían hacer. Podrían reformar la Ley Orgánica de Educación Superior y garantizar que los ecuatorianos, los jóvenes puedan tener libre ingreso a las universidades. En materia del ecocidio también podrían hacerlo, pero como vemos que no tienen una voluntad política o caminan con pies de acero, casi como la tortuga, entonces toca impulsarle a través de una consulta popular. Ahora, ¿Y usted no cree que, por ejemplo, esos temas en los que yo me imagino va a coincidir con el bloque de legisladores de Pachacutic, se pueda impulsar desde ahí? ¿O usted cree que el bloque actual de Pachacutic tiene demasiados compromisos con el gobierno? Se podría impulsar. Yo le pedí a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, le pedí al señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, le pedí a algunos legisladores de Pachacutic que lo impulsen. Aquí tiene, en términos coloquiales, nuestros abuelos dicen, ELAC, haz lo suyo. En términos sociológicos dirían, empodérense. Aquí está. Pero le veo complicado. Le veo complicado primero porque algunos no entienden esta propuesta, o sea, todavía no logran entender siquiera lo que es el terricidio, los epistemicidios, los memoricidios. Todavía no tenemos conciencia de que la Amazonía que se destruye, a pesar de que respiramos el 20% del oxígeno que respiramos, el planeta proviene de la Amazonía, o el 20% del agua dulce que tomamos proviene de la Amazonía, pero todavía no nos damos cuenta, o sea, todavía pensamos que podemos seguir en nuestros lujos de viajar en un carro, de seguir utilizando los plásticos, de seguir utilizando el petróleo, de seguir extrayendo el petróleo, de seguir produciendo más petróleo, más dinero,
Y no nos damos en cuenta, o sea, el gobierno y los empresarios, las transnacionales, que ahora el gobierno se entrega en cuerpo y alma a las transnacionales, como es entrar, volver al CIADI para complacer los intereses de los fondos monetarios y de las organizaciones nacionales, de las transnacionales, donde salen todos a celebrar. Pero es otro golpe a nuestro pueblo. Entonces ahí es donde se colisionan los vagones, estos dos vagones, entre unos, los intereses de un pueblo, y el otro, los intereses de los grandes grupos de poder. Entonces la Asamblea Nacional, no sé, ahí está. No quiero todavía prejuiciarme y juzgar a priori, decir, no lo va a hacer. De hecho, que tienen un acuerdo con el gobierno que ha dicho que van a garantizar la gobernabilidad. ¿Gobernabilidad para quién? Gobernabilidad sí es garantizar para el pueblo, para los trabajadores, para los maestros que están este rato en huelga de hambre, que están desangrándose, que están muriendo, que están en un estado de emergencia, que no tienen dinero para poder mantenerse, para los médicos, las enfermeras, que hay despidos intempestivos hacia los médicos. Si es para ellos, bien la cogobernabilidad, la gobernabilidad o cogobierno, pero si es para privilegiar a grupos de poder, ahí estamos caminando contra vía. Eso no es lo que el pueblo decidió, y por eso es lo que precisamente nosotros tuvimos que dar un paso al costado y retirarnos, porque no estamos de acuerdo en cogobernar desde la Asamblea con un gobierno que ahorita estamos en luna de miel. Las cifras deben hablar bien. Está bien, sí, pero la luna de miel se acaba. En pocos meses vamos a ver el pueblo en las calles, vamos a ver cuando es agresivo el extractivismo, vendrá la criminalización, vendrá las privatizaciones, la venta de las empresas eficientes del país, como es el Banco del Pacífico, como es CNT, como es las hidroeléctricas, vendrán las concesiones de las vías, vendrá más extractivismo, vendrá todas estas políticas que vienen desde el Banco Mundial, que viene desde el Fondo Monetario Internacional, que son lesivas. Ellos no son angelitos para compadecerse, ellos no piensan en la sensibilidad, en el corazón de los ecuatorianos, solamente están buscando el oro, los minerales, el petróleo, el dinero, el poderoso caballero don dinero, que es para beneficio de las élites de poder. Doctor Pérez, pero precisamente por ese plan de gobierno la gente votó y ahí está el resultado. El señor Guillermo Lasso está en el poder con ese plan de gobierno, con ese propósito, con todo lo que usted ha mencionado. Usted dice que hay dos vagones. Pachacuti, ¿en cuál de esos dos vagones se ubica? Mire que a raíz de su salida se empezó a desgranar también Pachacuti en su bloque en la Asamblea Nacional. El último en abandonar el movimiento Pachacuti fue el señor legislador Bruno Segovia, muy cercano a usted. Él ha dicho que le preocupa el total acercamiento y entrega al gobierno desde la presidencia de la Asamblea Nacional, una presidencia que dice desconoce el trabajo de años de todos los compañeros de Pachacuti y el aporte que ha hecho usted a ese movimiento político. Bueno, todos sabemos del señor Guillermo Lasso entró a la segunda vuelta con fraude. ¿Cómo es que Yacu Pérez tiene el respaldo de 14 de las 24 provincias? Ganamos en 14 provincias. Andrés Arauz ganó en 8 provincias y el señor Guillermo Lasso gana en 2 provincias. Sí, Pichincha grande y Galápagos chiquita, la última. Y ganando en 2 provincias pasa la segunda vuelta. Claro, el fraude es evidente, sino que no querían verlo, porque los grupos de poder no les interesaba que venga un gobierno del pueblo, un gobierno de los ecologistas, un gobierno que iba a no solamente poner de moda la honradez, sino predicar y practicar. Entonces, por eso digo, pero eso ya es historia. Algún rato los ecuatorianos se van a dar cuenta y es Vox Populis que nos han dicho, tú no perdiste. Fue el fraude, nos robaron las elecciones, pero más allá de eso, el gobierno ojalá, y yo le digo de corazón, ojalá el gobierno sintonice las demandas de los ecuatorianos, porque si le va mal al gobierno, nos va a nosotros también mal. Y si le va bien, nos va bien a nosotros. Pero vemos que no hay todavía una brújula, un norte del gobierno que vaya a responder a los intereses de los ecuatorianos. No, yo no encuentro. Se habla de la vuelta al CIADI, se habla de duplicar la explotación petrolera, se habla de que van a trabajar más con la Cámara Nacional de Minería, se habla de
o sea, temas que están vinculados más a, a la banca, a los grupos de poder, y está bien, hay que gobernar también para ellos. Pero un Estado no puede entregarse por completo a ellos. El Estado, el gobierno, tiene que estar con los débiles, porque los empresarios, pues por sus ahorros, su trabajo, como lo hayan hecho, ya tienen su poder. Ellos necesitan menos apoyo que el pueblo. Quienes más necesitan el apoyo del Estado, el apoyo del gobierno, son los sectores vulnerables, son los sectores que históricamente han sido excluidos, y ahí están los pueblos indígenas, ahí están los campesinos, los agricultores, los arroceros, los maiceros, los cacaoteros, los cafeteros, que ellos para hacer una siembra piden un crédito, y cuando están sembrando ya su cosecha ya la tienen vendida, y después que les vengan a querer pagar precios de gallina robada, o sea, no cumplen con los precios de sustentación de la caja de banano, del quintal de arroz, del litro de leche, del quintal de papas. Entonces ahí estamos viendo que el gobierno, lejos de estar de frente y apoyándoles con las dos manos al pueblo que necesita, se da las espaldas o está con la mirada al otro lado. Y eso es lo que nos preocupa. Así es que Pachacuti, ¿a qué lado está? Ahí está el reto. Ojalá ¿Y usted sí Pachacuti sabe se a qué lado está Pachacuti o no? Ahorita, al menos desde el gobierno, desde la Asamblea Nacional, sabemos que sin el apoyo de Lazo no hubiese podido tenerlo, no hubiese podido captar la presencia de la Asamblea. Precisamente yo había dicho que nosotros no podemos, nosotros somos la tercera vía, decíamos ese tiempo, como Pachacuti, y no podemos unirnos ni con Correa ni con Lazo. Con el gobierno es el peor negocio. Primero por lealtad con nuestro pueblo, que confió en una tercera vía. Y se alienaron. Entonces, por eso es que yo dejé en libertad y dejé para que ellos continúen. Pero ojalá yo hago, ya no desde adentro, desde afuera, un llamado a los legisladores que sean leales con su pueblo, que tomen una decisión de legislar y fiscalizar en favor de los intereses de los ecuatorianos, pero nunca olvidarse de quienes les apoyaron. A nosotros no nos apoyaron los banqueros, a nosotros no nos apoyaron las transnacionales, no nos apoyaron las empresas mineras, las empresas petroleras, las empresas que hacen agronegocios, no nos apoyaron ellos. No nos apoyó el Fondo Monetario, no nos apoyó el Banco Mundial, no nos apoyó el BID, no nos apoyó el imperio, nos apoyó el pueblo profundo del Ecuador. Pero fíjese que una vez conocidos los resultados de la primera vuelta, una de las primeras personas en felicitarle a usted fue la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Yo he recibido felicitaciones de varias organizaciones. Yo no respondo en realidad a ningún gobierno, a ninguna multinacional. Si nos felicitan, yo no puedo decir no me felicite. Pero otra cosa es que cuando seamos gobierno podamos guardar la coherencia ética, política, de mantener esa coherencia que este rato casi no existe, porque decimos una cosa y hacemos exactamente lo contrario. La coherencia es la conjunción de la poliética. A la política hay que elevar el debate político, pero sobre todo ético, de la honestidad, que como decía en el Imperio Romano, la mujer de César no solo tiene que ser honesta, sino tiene que parecer honesta. Doctor, y eso es importante y eso tenemos que dar ejemplo. Doctor Pérez, ¿usted se siente en cierta manera utilizado por Pachacuti? Porque con su fuerza electoral, con su imagen, se obtuvo una bancada bastante importante en la Asamblea Nacional y como usted dice, una cosa es lo que se dijo en campaña y otra cosa es lo que al parecer se está comenzando a hacer en la práctica. ¿Esto justifica la eventual creación de una nueva organización política que la va a liderar usted, quien tengo entendido va a comenzar a armarla a mediados de este mes? Sí, yo tengo mucha tristeza de no poder continuar en Pachacuti. He estado desde 1996. Yo con las bases tengo la mejor de las relaciones, por eso hemos estado apoyándoles en la defensa jurídica en Gualel, que les criminalizan por defender el agua, los defensores del agua, en Cañar, en Azuay. Ahora me han pedido que presentemos un amicus curiae en defensa de la naturaleza del Cerro de Montecristi, lo vamos a hacer.
Y así, en todo el país, allá mi solidaridad con los hermanos que están en Buenos Aires, en el norte, en Imbabura, y en todo el país que hay la arremetida del extractivismo. Pero desventajosamente con los legisladores, cuando yo pedí que votemos, que decidamos si nos desmarcamos del correísmo y eh, del partido de Lazo, del lacismo, de Creo, del gobierno, solo dos asambleístas me apoyaron, Bruno Segovia y Mario Ruiz. El resto dijeron que sigamos negociando con cualquiera, hasta con el diablo. Y eso no está bien, por eso me da mucha tristeza las declaraciones de la asambleísta cuando dice que roben bien, roben que justifiquen, es una apología del delito, no, me entristece muchísimo. Pero ojalá hay tiempo para que puedan ellos componer, ojalá puedan ellos nuevamente enrumbarse. Y nosotros, es una vertiente ecológica, una vertiente comunitaria, pluralista, ecofeminista. Progresista. Queremos, eh, progresista no, porque el progresismo tiene muchas taras, podríamos decir. El progreso, el desarrollo concebido como la explotación de la naturaleza, la explotación del hombre por el hombre, la explotación poniéndole en el centro de todo al hombre, porque ni siquiera es antropocéntrica, sino falocéntrica, no ha ayudado. Los gobiernos progresistas son profundamente extractivistas, no les importa el Tibnis en Bolivia, no les importa el Yasuní en el Ecuador, no les importa todo lo que hoy es el arco minero en Venezuela, no les importa la Amazonía en el Brasil, no les importa. Me encantaría que los gobiernos progresistas puedan revisar bien el metabolismo que decía Carlos Marx a la naturaleza. Me encantaría que realmente lo asuman al suma causa y como esa filosofía de vida que es la comunión del hombre con la naturaleza y pensar de que el hombre no es propietario de la tierra, sino nosotros, no, la tierra no pertenece al hombre, sino nosotros pertenecemos a la tierra, a la Ipamama. Quisiéramos que puedan volver a su filosofía inicial y ojalá, y esto le digo de corazón por bien de la humanidad, porque aquí no es que van a quedarse libres aquellos que son ricos. Sí, el cambio climático va a hacer que primero los débiles, los pobres, sucumbamos, pero a la final, como no hemos colonizado ni Marte, ni Júpiter, ni alguna constelación de la Vía Láctea, ni otra parte del mundo, vamos a tener que sucumbir todos, absolutamente todos. Y para evitar eso, para no ocurrir como el pueblo, como varios pueblos que sucumbieron, comenzando por los de Centroamérica, se me ve este rato el nombre de este pueblo histórico, de los mayas, pues simplemente hay que tomar partido ahora, sin pausa y excusa. Ahora hay que tomar partido y decir, tenemos que ser profundamente ecologistas, defensores de la madre naturaleza, defensores del agua. Entonces nosotros no vamos a hacer así por eso. Y no, ojo, no es una propuesta nuestra. Han venido propuestas de organizaciones sociales del país, arroceros, maiceros, agricultores, ganaderos, transportistas, ecologistas, feministas, de diferentes sectores sociales para el 14 de agosto, hacer la convención nacional. Y bueno, si sale el movimiento, bien, que sea una propuesta distinta, diferente. Podría también sucumbir. No somos taitarios para decir así va a ser, para predecir, pero sí va a ser una vertiente que trate de refrescar la vieja práctica política del país que está colmada de corrupción, de desengaños, de frustraciones, de incoherencias. Creo que es el momento de, con los jóvenes, inaugurar el país que soñamos. Lejos de Pachacutic y de la CONAIE, ¿cuáles son sus expectativas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas con el liderazgo de Leonidas Issa? Recientemente se dio también el Congreso de la FOA este día sábado y tenemos una nueva directiva con una mezcla de mayores y jóvenes, y la FOA, que ya existe casi 30 años, es parte de la Ecuarunari, es parte de la CONAIE. Mientras nos permitan, seguiremos ahí activando la defensa de los territorios, de las comunas, de las comunidades, de los pueblos, la defensa de suma causa, de toda esta filosofía andina, de esta sabiduría de los pueblos ancestrales. Seguiremos en esta lucha en defensa del agua y ¿no? Yo le auguro que
Leonidas Issa pueda hacer un papel importante dentro de la CONAIE. Aspiramos que así lo sea, en sintonía con el mandato, con los mandatos históricos por lo que nació la CONAIE, la Ecuarunari. Así es que vamos a seguir solamente de Pachacuti y Nueva mientras estemos presentes ahí, seguiremos con la misma vibra, con las mismas emociones, con los mismos sentires, con los mismos pensares y con las mismas acciones, defendiendo lo que toda la vida lo hemos hecho, defendiendo el agua, defendiendo a los hermanos que son criminalizados desde nuestro estudio jurídico. Seguiremos en esta lucha que es difícil, que es desigual, que es extremadamente riesgosa, pero ahí estamos. Muchos nos dicen, ¿y hasta cuándo esta lucha? Hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestras hijas y de nuestros hijos, porque la lucha por el agua es intergeneracional. Si queremos evitar grandes conflagraciones mundiales por el agua, lo que ya vivimos o lo que ya viven otros países, es el momento de defender. Ahora mismo no hay agua en Olmedo, en Manabí, en Jipijapa, en Esmeraldas, en Santa Elena, en la sierra también no hay agua. Y creemos de que si hoy somos 7.800 millones de habitantes, en el 2050 seremos 10.000 millones. Y según las Naciones Unidas, ahí habrán 8.000 millones de personas que estarán sedientas de agua y hambrientas de alimentos. Y se necesitará más del 80% de nuevas energías. Por eso es el momento de ir por las energías renovables. Ojalá el gobierno y los empresarios no piensen que el clima está loco. Estamos enloquecidos por el poder. ¿Y de Leonidas Issa? No le escucho hablar mucho sobre Leonidas, doctor Pérez. Eso le digo, que yo auguro el mejor de los éxitos, que pueda liderar el movimiento indígena, pueda unificar, pueda mantener esa coherencia con el mandato político histórico de 1985 cuando nació la CONAIE, de 1972 cuando nació la Ecuarunari, de los levantamientos del 90, del 92, seguir siendo irreverentes con la misma rebeldía de siempre, que lo sigan encabezando, liderando. Es bueno, mientras estén en la defensa de esos principios, de esos postulados frente al colonialismo, al neocolonialismo, frente al extractivismo, al neoextractivismo, frente a los despojos, a las violencias, tendrá todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias al doctor Yacu Pérez Guartambel, que ha estado con nosotros, ex candidato a la presidencia de la República, ex prefecto de la SUAY, político y defensor del agua. Muchísimas gracias, don Yacu. Muy amable. De corazón, un lindo día a ustedes. Lo propio. Muchas gracias, lo propio, muy amable.